Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para poder nutrirnos más de tu conocimiento, de tu pensamiento, Señor, y de llevar tu obra en, de llevar tu obra a nuestras vidas para que sea tu Hijo Jesucristo reflejándose en nosotros, quien hable a las personas que tú nos acercas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que apresure los pasos de los que han venido al estudio, que hoy en especial tenemos a la hermana Leticia Macías que está pasando por una situación con su papá, donde pues vemos reflejado lo que a todos nos pasa, ¿no? Y dale todo el soporte que necesita donadores de sangre y necesita varias cosas en este momento, Señor. Dale tu soporte, dale tu ayuda, tómala de tus manos para que pueda salir adelante de esta situación y sobre todo que pueda ver tu voluntad obrando en sus vidas y que pueda haber una gran bendición de todo esto. Te pedimos también por todas nuestras familias, por nuestros hijos, por los que hoy no pudieron integrarse al estudio, que están en alguna otra actividad. Te pedimos también por ellos, para que los bendiga, Señor, los prosperes y los apoyes en este momento en lo que los ha distraído de este tiempo que se destinaba para el estudio. Gracias, Padre, por todas las personas y por todos los testimonios y las vidas transformadas que hemos podido atestiguar, porque el ministerio no solo se lleva en la compartición de la palabra en estos momentos, sino ya en la vida práctica de cada uno de nosotros. Úsanos fuertemente, Señor, para que sigamos desatando de pies y manos y quitemos ese sudario, ese velo del rostro de nuestros hermanos que han de venir o que están ya en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos en lo del estudio. Y bueno, la semana pasada tuvimos un inconveniente ahí con la grabación. Dicho esto, entonces, voy a aprovechar la oportunidad para meternos en el contexto de lo que pasó anteriormente. Este estudio me gusta mucho y hay que considerarlo de alguna manera especial y un regalo de Dios porque Dios nos está haciendo entrever a dos hermanos que hoy se convierten en dos grandes naciones, ¿no? Que es Israel y que es el mundo árabe. Entonces, hablemos, porque la Biblia menciona árabes. Entonces, vemos que la promesa de Abraham en ellos se ha manifestado, porque son naciones que han poblado extraordinariamente el mundo, que a pesar de haber recibido pacto por parte de Dios, se niegan a sí mismos en una rivalidad que aún en nuestros días se refleja en el corazón de ellos, de aquel tiempo y de ahorita. Uno por la esclavitud y el otro por la libertad. Pero en el estudio anterior estuvimos poniendo en orden un poquito las ideas. Y a modo de recapitular, les quiero citar los versículos, ¿no? Génesis capítulo 15, del 4 al 16. Vimos que Dios anunció a Abraham que tendría un galardón muy grande, con lo que Abraham muestra su preocupación por tener descendencia, ¿no? Y eso no se lo ocultó a Dios. Pero Abraham, al creerle a Dios, nos muestra la palabra de Dios que fue contada su fe por justicia. Y para que entendamos un poquito esto, voy a recordar qué significa la palabra creer. Y creer es permanecer o estar quieto. Moralmente es ser genuino o certero. Y si tú que nos ves tienes una promesa de Dios y estás desesperándote, por algo Pablo dijo por algo Santiago dijo, hermanos, gócense cuando pasen por diversas pruebas, pero que tengan la prueba su obra completa. Y habíamos dicho en ese tiempo que esta parte de completa era un conocimiento, o sea, que cuando llegaba al final de la prueba íbamos a adquirir un conocimiento. Entonces, así lo expresa el original hebreo con la palabra amán. La acción de estar quieto, para todos los que nos ven, y como el estudio se perdió la grabación, pues para todos los que nos ven, queremos darles a mostrar esto.
Estar quieto refleja a alguien que solo está a la espera de ver manifestado lo que sea prometido. ¿Cuántos hermanos o cuántas veces nosotros hemos estado en una circunstancia donde sabemos que Dios nos dio una promesa, pero no estamos quietos? Y luego nos queremos extender a hacer la voluntad de Dios. Y esto que estoy hablando, lo vamos a ver en la vida de Saraí. Y esto todos lo hemos hecho. Todos escuchamos la promesa de Dios y luego queremos hacer que se haga a la marucha. Entonces dice, por ejemplo, Dios va a librarme de las cadenas, pero ¿qué haces tú? En vez de llenarte de conocimiento de la palabra de Dios y esperar la voluntad de Dios, pues haces ir como arumitrato para ser liberado. Entonces, bueno, no vamos a meternos en esa situación. Pero vemos del verso 8 al 21 de Génesis 15, vemos que Abraham pide una confirmación. Entonces, este dato quiero volverlo a tocar porque quiero que todos entendamos, y fue el tema que tocó el hermano Fernando. El hermano Fernando habló de lo que era la cábala. Y la cábala es un medio que al día de hoy, ya estando bajo la gracia, se vuelve misticismo y esotería porque Dios ya no está confirmando las cosas a través de ese medio, porque Dios ya nos trajo la palabra y dice la palabra de Dios al final que todo ya está escrito, que no se le añade ni se le quite, y Jesús firma su evangelio. Entonces, si ahorita usáramos esto que vamos a hablar de Abraham, pues estaríamos cayendo en un error. Pero en aquel tiempo no había la Biblia, no estaba escrita la palabra. De hecho, Abraham estaba siendo utilizado para escribirla. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dice, ¿cómo yo conoceré todas estas cosas? Entonces pide una confirmación. Entonces, cuando le pide a Dios que le haga una confirmación y lo dice con estas palabras, que cómo ha de conocer esto, que esto va a suceder. ¿Y de qué está hablando él? De la promesa que Dios le dio a Abraham. Ok, termina toda esta parte con el verso 18, en donde Dios hace un pacto con Abraham. Se los platico nada más esto a modo de resumen para que ustedes lo lean ya en sus hogares. Ahora bien, lo que rescatamos de esta lectura fue que así como Abraham creyó a Dios, también por el otro lado está la incredulidad. Y esta incredulidad entra a través de Saraí. Y lo vemos del capítulo 16, del verso 1 al 15. Porque habían pasado 10 años de que Dios le prometió a Abraham un hijo. Entonces, bueno, me vuelvo a reír, porque ¿qué hizo Saraí? Ya viendo esta situación, agarra y le da a su esclava Agar. Imagínense. Pero también quiero que tomen nota que en este punto Abraham seguía siendo Abraham y no tenía H. Saraí todavía no era Sara. Dios no les había cambiado el nombre. Entonces yo me imagino a Dios mirándolos en su carne y en sus fuerzas y viendo cómo le dice Saraí, bueno, pues Dios te prometió un hijo, pues agárrate a mi esclava. O sea, Dios no dijo, yo te voy a dar un hijo a través de la esclava de tu esposa, ¿verdad? No, 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 no. Se lo prometió a los dos. Ok, pero así es nuestra naturaleza caída del hombre. Entonces vemos, repito, en el capítulo 16, del 1 al 15, vemos que Sara le da a Agar. Y una cosa que podemos pensar que es una manifestación de que esto viene de la carne, o sea, sabemos que viene de la carne, pero un punto donde podemos reafirmarlo es cuando Agar al tener el hijo se enseñorea de Saraí y empieza a menospreciar a Saraí. Entonces Saraí le dice a Abraham, oye, ya mi sierva ya me está cayendo gorda. Y Abraham le dice, haz con ella lo que tú quieras. Dicho esto entonces, Agar huye
y Dios la hace regresar del desierto y también le hace una promesa a Agar. No estamos entrando a profundidad ahorita porque eso era tema de la estudio anterior. Entonces, siguiendo esta orden de ideas, algo que quiero tocar del estudio, bueno, algo que quiero tocar del estudio es lo siguiente. Otra cosa que vale destacarse de esta situación es que esto que hizo Sara con Abraham, también lo hizo Adán, lo hizo Eva con Adán. Y vamos ahí sí voy a tocar un poquito los versículos. Entonces vemos que se vuelve a repetir la situación. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Génesis 3:6. Y vio la mujer, estamos hablando de Eva, y Eva está viendo el árbol, ya la serpiente ya le había ya hablado, ya le había dicho al oído, oye, con que Dios te dijo que vas a morir, o sea, Dios ya le había metido veneno a Eva, dudando de la palabra de Dios. ¿Y qué vemos en ese momento? Dice Génesis 3:6, no lo voy a leer completo, lo voy a leer recortado. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, puntos suspensivos, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora fíjense en la similitud de cómo Dios describe lo que pasó entre Sarai y Abraham. Y dice así, Génesis 16:3. Y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, puntos suspensivos, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué no parece lo mismo? ¿No es como que le dio de comer del fruto? Es impresionante que la naturaleza caída se vuelve a repetir y vemos con eso que era importante que Dios les cambiara su naturaleza. ¿Cómo podemos deducir esto? También lo platicamos en el estudio anterior y se los voy a resumir ahorita. Tanto no era la voluntad de Dios que Agar concibió y miró con desprecio a Sarai. Por ello, Pablo nos reveló lo siguiente. Fíjense esta situación. Agar tuvo un hijo de Abraham en las fuerzas de Sarai y de Abraham. Y por ello Pablo nos reveló en Gálatas 4:23. Eso sí lo vamos a leer. Acompáñenme a Gálatas 4:23. Vale la pena que lo leamos. Y les voy a decir por qué. Porque de Gálatas 4:23 se desprendió este estudio. Este estudio se desprendió por las palabras que Pablo dijo a los Gálatas. Y es lo que hizo que este estudio naciera. Vean las palabras de Pablo. Y esto es lo que les va a dar a entender todo lo que está platicando Pablo. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Verso 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada, los hijos de la desolada. Aquí está diciendo
lo que escrito estaba ya por los profetas, que iba a haber los hijos de la desolada, o sea, los hijos de la esclava. El preconocimiento de Dios ya sabía lo que iba a estar pasando. Y vemos que lo da a los profetas para decir, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es impresionante la palabra de Dios. Si con esto ustedes que nos están viendo todavía no les vuela la cabeza, de verdad yo no tengo manera de explicarles que este libro que tenemos aquí está vivo. A la fecha está vivo. Pero vamos a tratar de seguirlo demostrando. Ok, regresando a nuestro punto. Ya vemos qué interesante Pablo. Acuérdense que en ese momento Pablo escribió la epístola y fue la primera que escribió. Él viene de ver a Santiago, que Santiago era el pastor de la iglesia de Judea. Él viene de ahí, de presentarse con los entendidos para que le dieran confirmación de que lo que había recibido de nuestro Señor Jesucristo era verdad. Entonces, como vemos, Pablo no echó a suertes para saber si lo que Cristo le había dicho era verdad. No, fue a confirmarlo por medio de la renovación de su entendimiento. Se los dejo ahí sobre la mesa. Entonces, ya vemos que la multiforme sabiduría de Dios permitió actuar la carne, que en ese momento era Sarai y Abraham, y después vino a derramar la bendición. Y vemos que ese paso, ese cambio, lo podemos notar en un punto muy específico. Llama a nuestra atención que después de este hecho, Dios le cambie el nombre a Abraham y le cambie el nombre a Sara. Ya estamos casi cerrando el estudio, el resumen del estudio anterior, que por ese cambio de nombre podemos concluir que cambió la naturaleza, no de uno, de los dos. Y esto te lo voy a decir a ti que me estás viendo, si tú tienes un matrimonio y tu esposo está llamado, tiene un llamado a ser pastor, tiene un llamado al servicio, tiene un llamado al ministerio, te tengo una noticia. Para Dios somos una sola carne. Entonces, si tu esposo tiene ese llamado, si Dios le está cambiando esa naturaleza, también lo va a hacer contigo. Entonces, esas palabras que muchas personas dicen, no, 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 ese es el llamado de mi esposo. Yo que no te tengo una noticia, agárrate bien duro, porque si el llamado lo tiene tu esposa y tu esposo, Dios te está llamando a ti también, no te está haciendo la pregunta, lo va a hacer. Ok, eso fue un corte comercial. Siguiendo adelante, vemos a profundidad que Dios describe más adelante, ya pasó todo lo de el nacimiento de Ismael, y pasó mucho tiempo, pasó el nacimiento de Ismael, vino el pacto con Abraham, hicieron lo de la circuncisión, y después viene la promesa de Isaac. Pero lo dice de esta manera. Porque vamos a ver que ahí ya nació el hijo, ya nació el hijo de Agar, y Dios va a describir la personalidad de Ismael. Y esa es la verdadera materia de este estudio. Ok, entonces poniéndote en orden las cosas, vemos que primeramente Dios describe la personalidad de Ismael. Entonces Ismael ya nació. Y después del nacimiento de Ismael, ya que eso pasó, Dios cambia el nombre de Abraham y de Sara y dice, vámonos al Génesis 17, verso 5, y fíjense esta situación.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré de gran manera, verso 6, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, de tu descendencia después de ti. Entonces, Dios no está divorciando a Abraham, ni de su hijo de Agar, ni de su hijo de Sara. Sin embargo, sí hace una distinción. Y ese es el tema de este momento. Vamos a hacer una pausa, no hacer un corte, una pausa para que meditemos en esto, para que dejemos atrás el resumen del estudio anterior y nos concentremos en el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la personalidad que tiene Ismael, porque es muy importante analizarla. Muchas veces dejamos de lado a Ismael, pero yo creo que ahorita Ismael va a ser algo muy importante. Paso número uno, para poder entender la personalidad de Ismael, regresémonos al Génesis 16, capítulo 12. Y vamos a entender una cosa, si nosotros agarramos este versículo y lo leemos, podríamos pensar que Dios está maldiciendo a Ismael. Pero en este tiempo, nosotros sabemos que Dios tiene un preconocimiento, porque lo dice el apóstol Pablo, a los que previamente conoció, a ellos predestinó. Y recordemos lo siguiente, el estudio de la predestinación es un estudio muy importante que todos deben de tomar. Ahorita no vamos a hablar de él, pero se los voy a resumir de esta manera. Porque todo el mundo llega y dice, ¿cómo puede predestinar a las personas Dios? Entonces él ya sabía, él lo está induciendo. No, 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 no. Para poder entender el preconocimiento, digo, la predestinación, primeramente tenemos que entender el preconocimiento. Antes de la predestinación, hay que conceder que Dios tiene un preconocimiento de todo lo que va a pasar. Él ya lo vio antes. Entonces, este verso lo que está diciendo es que a los que vio que recibieron a Cristo, a ellos los predestinó para buenas obras que Él pensó anticipadamente. Lo estoy diciendo con palabras más coloquiales. Anticipadamente. Él ya las preparó para buenas obras que Él preparó. Dicho esto, entonces, con esta perspectiva, vamos a leer el verso 12 y nos daremos cuenta que Dios está describiendo la personalidad que vio en Ismael. Dice Génesis 21, 12. ¿Ya están todos ahí? Génesis 21, 12 dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios a Abraham, bueno, vamos a corregir la sintaxis. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un orde de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al el muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bersabé. ¡Pum! Pausa. Vean esta situación. En este versículo 21
Ya Ismael ya era grande, Isaac ya había nacido, e Ismael tenía, quizá como todo primogénito tenía celos de Isaac. Les recuerdo que vamos a tener un pequeño breve corte por la grabación, pero en cuanto se corte, por favor, les recuerdo que nos volvamos a reconectar. Ok, entonces, en este versículo, ¿qué está sucediendo? Que Ismael ya había crecido y abusaba un poquito de Isaac. Entonces, Sara, una vez más, interviene y Dios le habla al oído a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Hazle caso a Sara. Ahora sí es Sara, no Sarai. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga. Entonces, ¿qué hace Abraham? Manda al hijo y a Agar, ya los despide y los manda fuera de donde ellos estaban viviendo. Los manda hacia el desierto, pero bajo la promesa que Dios hizo de que no les iba a pasar nada. O sea, no los mandó ahí a morir, ¿eh? Y no fue la decisión, no. Él tuvo paz de hacerlo porque Dios le dijo que no les iba a pasar nada, porque de ellos iba a haber una gran nación. ¿Y cómo no le iba a creer a Dios si después de haber regado el tepache, le nace Isaac? ¿No? Entonces la riega, nace Isaac. Ahora, nada más eso me faltaba que durara de Dios en ese momento, ¿no? Ya sería de verdad, como es que volteo a la izquierda porque también está aquí nuestro hermano Cristian, ¿no? Entonces, sí, pues sí, ya sería, de verdad, ya sería demasiada tragedia. Entonces, sería mentira que Dios le cambió la naturaleza. No, Dios le cambió la naturaleza y ¿cómo lo podemos comprobar? Porque vienen los acontecimientos, nace Isaac, y Dios le dice, al muchacho Ismael no le va a pasar nada, hazle, a Sara hazle caso en todo lo que te diga, y los despide. ¿Ok? Mediten en eso. Es otro punto por el que pueden reflexionar un largo tiempo. Y dicho esto, entonces, si Dios ya te ha mostrado su misericordia y tú sigues dudando, changos, marangos, tal vez no te ha cambiado la naturaleza y tienes que volver a hacer tu decisión. Pero ese punto no lo vamos a establecer jamás. ¿Ok? Pero bueno, o sea, nada más lo dejamos para que te examines, ¿no? Hay que examinarnos siempre nosotros. Entonces, aquí vemos un punto importantísimo, que es lo subsecuente. A partir de este momento, vamos a ver un acontecimiento que es lo más importante, porque este acontecimiento define quién es el Dios de Abraham. Y a ti que nos estás viendo, ponle atención a lo que vamos a decir. Pues yo te voy a decir una cosa y ya no voy a decir nombres ni voy a referirme a ninguna denominación. Pero yo sí te voy a decir algo, tú que nos estás viendo me vas a entender. Has, durante más de 600 años te sostuviste por la palabra de Dios. 600 años después de Cristo, alguien te cambió el evangelio. Porque eso que tú estás leyendo vino después, 600 años después de este libro que dice que tú eres hijo de Abraham. ¿Captamos lo que estoy tratando de decir? Ustedes saben de quiénes hablo. Si te dices que vienes del linaje de Abraham, pues te voy a decir una cosa, alguien te cambió el testamento. Entonces, eso no es mi asunto, pero sí te lo dejo de tarea. Porque el Padre, el Dios de Abraham, les dejó este libro, estas escrituras a todos nosotros y dijeron el apóstol Pablo, si alguien hablara una cosa diferente, sea anatema. Por favor, sea anatema. Ok, vamos a ver aquí un hecho y por eso lo quiero tocar y por eso quise hacer esta pauta y esta introducción. Quise hacer esta introducción para decirles a ustedes lo siguiente. Vamos a leer los siguientes versos para que nos demos cuenta de esto.
En el versículo 15 dice así, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Versículo 16, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco, y habitó en el desierto de Paraná, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech, y Ficón, etcétera, 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 etcétera. ¿Saben cuál es? Por lo que sabemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, de Ismael, es el mismo Dios, porque cuando Dios le dijo a Abraham, toma al muchacho y sacrifícalo, y cuando Abraham subió al muchacho para hacer el holocausto, el niño preguntaba, ¿dónde está el holocausto, papá? Y él decía, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y llegando al lugar, Isaac se dio cuenta que él era el sacrificio y no se negó. Y antes de sacrificarlo a Abraham, este mismo ángel, este mismo ángel que dijo, no tomaré la vida de tu hijo, este mismo ángel que dijo, ¿qué tienes, Agar? Y cuya voz salió desde el cielo, dijo, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Paró todo lo que estaba sucediendo y salvó la vida de Ismael. Ese mismo ángel fue el que Dios envió para salvar la vida de Isaac, porque le dijo a Abraham, no pongas más la mano sobre ese muchacho. Y porque no me lo has negado, yo haré de ti, una, de ti se bendecirán todas las naciones. El Dios de Abraham nos está manifestando que nunca te va a pedir la vida de tu hijo. Del Dios de Ismael está diciendo que aunque tú te sientas el más menospreciado, el más bastardo, el más indigno, el más lo que tú quieras, Dios no va a tomar tu vida. Y ese es el Dios que te está hablando en este momento. Y ese es el Dios que te está diciendo reacciona. Mi Hijo Jesucristo ya vino para que tú que creas en Él no mueras, tengas vida eterna. Ese es el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo como el sacrificio que dio a Abraham en aquel monte donde se le llama Jehová Jireh. Dios respalda a Abraham para que tome en cuenta a Sara, lo que Sara le está diciendo. Entonces Abraham toma las cosas del muchacho y lo manda al desierto con la promesa de Dios de que no le iba a pasar nada al muchacho, al contrario, iba a tener una descendencia enorme. Pero para complementar esto decíamos que así hizo con Isaac. Y vamos al capítulo 22, verso 8. Ya para este tiempo, vamos al verso 7. Para este tiempo, Dios ya le había dicho a Abraham que diera a su hijo Isaac en sacrificio. Por el otro lado, Dios le dijo a Abraham, haz lo que Sara te pide. Y mandó al hijo al desierto.
con agua y pan, que sabía Abraham que se les iba a terminar. Pero Abraham sabía que al entregar a su hijo y a Agar al desierto, sabía que Dios, el Dios que él conoce, no podía lanzarlos para morir. Y vemos también capítulo 22, verso 7. Fíjense que ya están subiendo el cerro. Vamos desde el verso 6 y dice, capítulo 22, verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate que tu hijo te diga eso y tú sabes que lo vas a sacrificar. Verso 8. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Verso 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte, Jehová será provisto. Miren, hay que ver esta situación, hay que ver esta situación bien, bien, prudentemente. ¿Ven cómo Dios es el mismo? Dios no tomó la vida del hijo de la esclava, pero tampoco tomó la vida del hijo de la casada. Es el mismo Dios. Entonces sí podemos decir hoy que el Dios de Ismael y de los árabes, que saben que provienen de Ismael, que Ismael es su padre, es el mismo Dios del Dios de Isaac. Y aquellos que vienen de Isaac saben que Isaac es su padre y que son hijos de Abraham, ambos dos. Entonces mi pregunta hacia ustedes es la siguiente, y no solo para ustedes, ahora voy con los papás, con todos los papás. Si este es el Dios de Abraham, el que escribió la Biblia y el que se mostró como alguien que no va a pedir el sacrificio de tus hijos, ¿por qué tu papá pones a tus hijos de esclavo, sea como cantante, sea como futbolista, sea como beisbolista, y lo pones de esclavo desde niño para tú ganar dinero? Si Dios no te está pidiendo la vida de tu hijo. ¿No acaso sacrificar a tu hijo? O sea, ¿tú crees que porque tu hijo está vivo, pero está trabajando para ti, no lo sacrificaste? Pues sí lo sacrificaste porque lo entregaste a un ajeno
y lo apartaste de la voluntad de Dios. Y es como ya tenerlo muerto en el espíritu. Ahora bien, aquellos que toman a sus hijos y los sacrifican para dar a conocer un mensaje o para dar a conocer que no están de acuerdo con algo, ¿por qué te dices que tu Dios es el Dios de Abraham? No es el Dios de Abraham al que tú estás sirviendo, porque el Dios de Abraham desde antes dijo, no voy a tomar la vida de sus hijos. Y eso te lo digo a ti, Ismael, y eso te lo digo a ti, Israel. El Dios de Abraham dijo, no tomará de la vida de tus hijos. El Dios de Abraham dijo a Isaac, no tomará de la vida de tus hijos. El Dios de Ismael dijo a Ismael, no tomaré la vida de tu hijo, de tus hijos. Y si tú te dices que provienes de Ismael y que tu Dios es el Dios de Abraham, recuerda que ese Dios no vino a pedir la vida de tus hijos. Si tú te dices que eres el Dios de Isaac, recuerda, el Dios de Abraham no solo no pidió la vida de tu hijo, sino dijo que a través de ti iba a venir el cordero y él lo iba a proveer. Y eso hizo, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, andar negando que el Dios de Abraham no pidió la vida de los hijos, mas proveyó el sacrificio en su Hijo Jesucristo, sería como si Abraham en aquel tiempo volteara a ver el carnero y dijera, no, 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 ese no es el carnero, el sacrificio debe de ser hecho, así me dijo Dios antes, y mate a Isaac. Imagínate que Abraham hubiera pensado así, como pensamos nosotros en nuestros días. ¿Qué sería entonces de todos nosotros, no? Entonces, bueno, pues esta es una atenta invitación. Si tú eres una persona que cree que Dios pidió el sacrificio de tus hijos, o si tú eres un hijo que cree que el Dios verdadero va a pedir que te sacrifiques por tus padres, te invitamos hoy a que pienses en todo lo que hemos platicado, que te des la oportunidad de conocer al Dios verdadero, aquel Dios que no pide el sacrificio de nadie, y que te acerques con nosotros, porque esto no es culpa de nadie. Dice que el mundo y que el enemigo nos iba a engañar. Entonces, ¿somos culpables del engaño del mundo? ¿Somos culpables del engaño de Satanás? No, Dios viene a rescatarnos de ello. Dios no nos viene a juzgar. Dios no vino a juzgar a nadie, sino vino para que Jesucristo, y estas sí son palabras de Cristo, Cristo no vino a juzgar a nadie, sino a salvar a todo aquel que crea en él, para que no se pierda en este mundo de engaños, mas tenga vida eterna. Yo te digo hoy, de verdad te lo digo hoy, junto con todos mis hermanos que están aquí reunidos en este estudio, que Cristo vino a salvarnos a todos. Y te invitamos hoy a que lo recibas en tu corazón, a que te tomes estos minutos para reflexionar estas palabras y no empieces a buscar culpas, porque en Cristo también tenemos una promesa de que tú y tu casa serán salvos si hoy le recibes. Y tú y tu casa habla Dios de 8 generaciones hacia arriba y hacia abajo. Así que si tú eres la primicia de tu casa, vas a cubrir multitud de pecados. Así dice Santiago al final de su epístola. Dice, quien haga volver al hermano del error, cubrirá multitud de pecados. ¿No quieres ser tú hoy la primicia de tu casa? ¿No quieres ser tú hoy el que corrija el camino recibiendo a Cristo? Pues hoy todos juntos estamos orando por ti. Haz con nosotros esta oración y di, Señor Jesús, yo me arrepiento de haber estado apartado de ti, de no haberte conocido, pero hoy me gozo porque sé que hay perdón. Hoy me gozo porque sé que tú me has traído a este estudio para cambiar mi vida, para cambiar mi nombre,
para cambiar mi naturaleza. Y hoy te pido, como primicia de mi casa, o como confirmación de la primicia de mi casa, hoy te pido que entres a mi corazón, que me tomes, que no tomes en cuenta mis pecados, pero que tomes en cuenta mi corazón arrepentido, que entres a mi vida, te la entrego, para que seas tú la influencia en mi corazón y para que te reflejes en mi vida, incluyendo esa gratitud que te caracteriza. Te pido, Señor, porque tú le resucitaste de entre los muertos, que hoy Jesucristo entre en mi corazón, que sea mi Señor y que sea mi Salvador. Y yo te lo pido, en nombre de Jesús. Amén. Y si tú que nos estás viendo has hecho esta decisión, te pedimos por favor que nos dejes una manita arriba para que sepamos que hoy hay fiesta en el cielo por tu vida. Hay fiesta en el cielo por tu familia. Es impresionante. Esta es la última raya. Cuando nosotros llegamos a este estudio y nos dimos cuenta de la vida de Ismael, y hoy decimos gracias a Dios por la vida de Ismael. Gracias a Dios por este Dios maravilloso que no tomó su vida. Para darnos cuenta a través de esa situación que todos estamos siendo engañados por el enemigo. Que de una o de otra manera estamos siendo engañados. Y que solo en la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres, podemos ser salvos. Porque Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y esa palabra gracia en el original es la palabra charis. Y esa palabra se traduce, de acuerdo al Strong, se traduce como la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Y esto es lo que nos da explicación de que Jesucristo es la única persona en toda la historia que cambió el mundo de antes de Cristo a después de Cristo. Jesucristo es la única persona en toda la historia cuyo mayor milagro es hacer que las personas que vivían en pecado, después de conocerlo a Él, jamás hayan vuelto a pecar. Así tienes una prostituta que dejó de pecar y salvó su vida. Así también tienes una persona en la vida de Pedro, que siendo pescador y con un carácter violento, a tal grado que atacó a una persona cuando fueron por nuestro Señor Jesucristo, fue la persona que dio los primeros dos discursos después de venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y esos dos discursos de una persona que apenas y hablaba con palabras más rimbombantes, por decirlo de alguna manera, esa persona dio dos discursos, véanlo en el libro de los Hechos. Sus primeros dos discursos convirtieron a más de 10,000 judíos y griegos. Y es importante entenderlo de esta manera porque todo esto que nos revela el apóstol Pablo, antes de revelarlo en el libro de Gálatas, fue con los judíos más entendidos de aquella época y con el hermano Santiago de Jesucristo, para que revisara que todo esto que estaba compartiendo venía del Evangelio de Dios. Hermanos, estamos despedidos y tenemos los micrófonos abiertos por si alguien quiere comentar algo del tema, pues va a ser de mucho provecho, no solo para nosotros, sino para también todos los que nos ven. Adelante, son los micrófonos a toda la audiencia. Bueno, pues si no tenemos otra cosa que compartir, yo quiero decirles a todos que Dios los bendiga por haber estado en este estudio. Creo que es de los mensajes más fuertes que Dios nos ha dado para compartir en este momento. Y pues saber que nosotros como cristianos en el mundo hay muchas personas engañadas que de una u otra manera sacrifican a sus hijos o sacrifican a sus padres. No solo hay personas que sacrifican a los hijos, también hay hijos que sacrifican a sus padres.
Y no necesariamente estamos hablando de la muerte de ellos, física. A veces los sacrifican de otras maneras y mi forma de pensar es que ese sacrificio viene cuando los apartas de la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra. Eso para mí ya es sacrificar a alguien. Les amamos, les bendecimos. No dejen por favor de ponernos aquí sus manitas o comentarios si ustedes desean. Y cualquier otra cosa que necesiten, pues ya siempre tendrán el correo electrónico desatando pies y manos @YouTube, @gmail.com. Que Dios les bendiga, estamos despedidos. Hasta luego. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones. Gracias, maestro. Bendiciones. Gracias, bendiciones.